Vamos a dar inicio a las reuniones de hoy, donde hay invitados distintos representantes, presidentes de entidades y también de sectores gremiales. Aquí con la presencia de la Cámara de la Construcción en la persona de Gustavo Weiss, su vicepresidente, ¿no es cierto? El vicepresidente. El senador Abal Medina, que preside la Comisión de Hacienda y Presupuesto, va a estar un poco más tarde. Está el senador Julio Cobos, que es vicepresidente. Yo como presidente de la Comisión de Economía, y hay senadores de las distintas comisiones y aparte senadores que también están por su interés en el tema. Así que la idea es que usted nos pueda hacer una exposición en relación a este tema, el tema del acuerdo por la deuda, la importancia del acuerdo, la posición sectorial frente a eso, y después los senadores, en caso de que les quede alguna duda, van a presentar algunas preguntas que usted nos pueda ilustrar al respecto. Así que, por favor. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. Quiero empezar diciendo que la Cámara Argentina de la Construcción viene manifestando hace varios años en forma pública, en conferencias, en congresos, en reuniones públicas y privadas, la imperiosa necesidad que tiene el país de solucionar definitivamente este viejo default que empezó en el año 2001 y lleva ya 15 años. Lo hacemos pensando en que como país es impensable estar fuera del contexto internacional, estar fuera de los mercados de deuda y estar fuera del sistema financiero internacional. En lo sectorial, estudios que hemos realizado hace ya tiempo, pensando que Argentina puede llegar a crecer un 5% anual en forma acumulativa durante un periodo de 10 años, por ejemplo, es imprescindible invertir 25 puntos del producto. Este porcentaje está conformado de 10% de inversión privada, básicamente en equipos y herramientas para fábricas, y un 15% de industria de la construcción. El desagregado de ese 15% nos dice que 9% es inversión en infraestructura económica y social y 6% es obra privada, básicamente inmuebles, pero también fábricas. Es absolutamente imposible llegar a invertir 25 puntos del producto con el mercado de capitales argentinos solamente. No es posible estos enormes niveles de endeudamiento conseguirlo a baja tasa y largo plazo como requieren los proyectos de inversión si no estamos vinculados al mundo. Argentina tiene, y ahora sí hablando específicamente de lo que nos compete, Argentina tiene un gigantesco déficit de infraestructura económica y social que arrastra desde muchísimos años. Quiero señalar que la infraestructura económica es lo que nosotros conocemos como inversión en ferrocarriles, puertos, aeropuertos, autovías, rutas. La infraestructura social es agua, cloacas, vivienda, escuelas, hospitales. Por encima de eso, inversiones que están afectando a las dos infraestructuras, como es, por ejemplo, energía eléctrica o gas o agua. Argentina tiene un gigantesco déficit que creo que todos lo conocemos, basta transitar las rutas o saber que hay un déficit habitacional de 2,5 millones de viviendas o que hay un vasto sector de la población que no tiene ni agua ni cloacas. Conocemos también los problemas de energía eléctrica y gas de los últimos tiempos y sabemos que este déficit existe y sabemos que no es un problema ni siquiera de un gobierno, sino de varios gobiernos, es un problema, yo diría, de la historia, por lo menos, de los últimos largos años del país. Ese 9% de inversión en infraestructura está dividido en un 3% de obra nueva que tenemos que hacer, un 3% de mantenimiento de las obras actuales y un 3% de obras privadas de infraestructura.
por ejemplo, lo que es servicios privatizados, Edesur, Edenor, centrales de generación, etc. En los últimos años que se ha hecho un esfuerzo para ejecutar obra pública, llegamos en los mejores años a cerca del 3% de inversión. Nos falta 6%. Esto se hizo con un enorme esfuerzo del Tesoro y con los organismos multilaterales de crédito, pero claramente es insuficiente. Y claramente para acceder al otro 6% que estamos mencionando, necesitamos el aporte de más fondos multilaterales de crédito, pero también necesitamos aportes de la banca comercial internacional y también necesitamos aportes privados en forma de asociación público-privada, que es la forma en que actualmente se están desarrollando la mayor parte de los nuevos proyectos de infraestructura en parte del mundo desarrollado. Esta gigantesca inversión en infraestructura imprescindible, yo diría que en 10 años, por supuesto, no la vamos a recuperar. En 10 años no vamos a tener el país en los niveles de infraestructura necesaria. Pero quiero señalar que esta es una deuda pendiente de todos los argentinos, porque cuando hablamos de infraestructura social, sabemos que hay muchísima gente que carece de vivienda, que vive en villas miserias, que no tiene acceso al agua y a las cloacas con las condiciones de sanidad deplorables, con una expectativa de vida absolutamente inferior a la de una clase media que vive en urbes desarrolladas. Y esto es una deuda pendiente, creo que absolutamente importante, que tiene el país con todo este sector. Pero también digo que si no hacemos una fuerte inversión en infraestructura económica, no hay ninguna posibilidad de desarrollar economías regionales, no hay ninguna posibilidad de que el país sea competitivo, y en un mundo globalizado las inversiones van a venir a Argentina si nosotros le ofrecemos competitividad. La competitividad argentina, desde el punto de vista del capital humano, es algo que en el mundo se valora. Tenemos graves problemas, sí, de costos de logística que impiden que las economías puedan ser trasladadas a puerto, donde finalmente suben a un barco para ir al resto del mundo. Solemos decir que es mucho más caro traer un contenedor de Tucumán al puerto de Buenos Aires que de Buenos Aires a Singapur o a Shanghái. Y esto es un dato de la realidad. Si no desarrollamos ferrocarriles de carga intensamente, si no desarrollamos transporte fluvial, la verdad es que estas economías, y si en el caso de las economías vinculadas a la cordillera no hacemos fuertes vinculaciones con Chile, estas economías son inviables desde el punto de vista de la logística. Pero además de que el país le tiene que dar infraestructura, los empresarios privados de estas provincias también necesitan tener acceso al crédito para poder poder comprar una fábrica, para poder instalar maquinarias nuevas. Si alguien fabrica, digamos, olivos en La Rioja y quiere hacer aceite, necesita dinero para instalar la fábrica. Y hoy, en el mercado de capitales argentinos, ese dinero es de corto plazo y caro. Con lo cual, creo que es indispensable que se arregle el frente externo para que estas economías puedan tener acceso al capital. Si bien hay esfuerzos, y creo que en el país hay plena conciencia de todo lo que yo estoy diciendo, entiendo que las finanzas, tanto nacionales como principalmente provinciales, están absolutamente lejos de la posibilidad de inversión que yo estoy mencionando, salvo que, insisto, hagamos los deberes necesarios para arreglar el frente externo, que además también, hay que señalarlo, necesitamos una macroeconomía mucho más estable para que los extranjeros tengan deseos de invertir en Argentina. No solamente es un problema, digamos, de solucionar el tema con los holdouts, también tenemos que hacer los deberes internos para que Argentina pueda ser un país predecible.
Esto es en líneas generales lo que nosotros pensamos, no entramos y no lo hemos analizado, creo que no es nuestro métier en profundidad los términos del acuerdo. Sí decimos que creo que cualquier no acuerdo es mucho más costoso que un acuerdo. Muchas gracias y bueno, quedo a la disposición si los señores senadores tienen preguntas. Si hay alguna pregunta. Sí, al senador Pichetto. ¿Qué tal? Buen día y un gusto volver a verlo y buen día a todos los senadores. Bueno, la definición sobre el tema del acuerdo ya lo mencionó, se expidió. ¿Cómo está viendo la situación de la construcción en el país y en las provincias? Digamos, hay indudablemente una preocupación. Es un tema que tiene que ver con la realidad económica, social y tiene también que ver con el financiamiento de cara al futuro para la inversión y la obra pública, digamos, no es un tema menor. Me gustaría tener su mirada sobre este tema y fundamentalmente cuál es el nivel de tolerancia que se pueda tener frente a una situación que ya está cerca de los 50.000 despidos en la construcción en toda la Argentina. Sí, efectivamente, la industria de la construcción, la obra pública concretamente, no la industria de la construcción, la obra pública está pasando por un momento complejo. Usted sabe, senador, que el grueso de la obra pública en ejecución en el país se está haciendo con fondos nacionales, tanto en forma directa con las reparticiones nacionales como convenios con provincias. La realidad es que el cambio de gobierno ha resultado muy traumático para nosotros porque, bueno, por un lado hay un proceso lógico y normal de cambio de funcionarios, hay un proceso administrativo que modificó las reparticiones de obra pública, antes estaba básicamente en un solo ministerio, ahora pasó a estar en 3 ministerios, esto ha creado problemas administrativos, técnicos, de computación, etcétera, que junto con la firma de los nuevos funcionarios han demorado los plazos de trámite de pago, de expedientes y demás. También es cierto que nosotros venimos con índices de inflación muy elevados. Ustedes saben que la obra pública tiene un régimen muy especial de redeterminación de precios que permite que los contratos se vayan actualizando. Ustedes saben que la obra pública son los únicos contratos donde se fija un precio hoy para entregar el producto dentro de 4 años. En economías inflacionarias esto requiere inevitablemente un proceso de ajuste de precios. Hay un decreto del 1295 de redeterminación de precios que ajusta estos precios al momento de entrega, que lamentablemente con los procesos de alta inflación que ha habido Argentina en los últimos años han desactualizado los contratos, digamos, no representa la realidad. Y encima se produjo el blackout del INDEC, no tenemos índices de INDEC, que son los con los que se ajustan estas fórmulas, y estamos en este momento con obras públicas que tienen un problema de atraso económico, es decir, tienen precios del 2015, del 2014, de 2013 en algunos casos, que hacen prácticamente inviable su prosecución. Y también tenemos problemas de flujo de caja porque ha habido demoras en los pagos por esta transición que yo comentaba. El gobierno está trabajando en tratar de solucionar estos problemas, se está analizando qué hacer con la falta de índices de INDEC, se está analizando una nueva fórmula de redeterminación de precios. La realidad es que todavía no está vigente y la realidad es que todavía faltan procesos de normalización de pago. Básicamente hay reparticiones, Vialidad Nacional es un ejemplo que tiene una gran deuda del año 2015 que no ha podido cancelar. Así que a su comentario, senador, efectivamente la obra pública en el país está en muchos sectores complicados y hay un proceso de evidente desempleo. ¿Sí? Senador Negro. No, en la misma línea y compartiendo la preocupación del senador Pichetto. Usted justamente hacía referencia que por el mecanismo de redeterminación de precios y el proceso inflacionario
hay complicaciones o retrasos en el pago de los certificados de obra. Ahora, yo quisiera saber si esta complicación es actual o es de arrastre, porque, por ejemplo, tengo entendido que hay provincias que a partir de septiembre, octubre del 2015 comenzaron con este problema en el retraso de pagos en cuanto a las obras y a la paralización, si esto es así. Sí, nosotros tenemos un proceso digamos, de demoras en los pagos que empezó a manifestarse sobre, digamos, agosto, septiembre del año pasado. Ya empezamos a tener demoras, demoras más importantes, porque le quiero señalar que Vialidad Nacional tenía demoras de hasta 2 años en algunos casos, que el gobierno actual pagó deuda de Vialidad Nacional hasta mayo del 2015, es decir, había deuda del 2014 incluso en algunos contratos, 2014-2015. Actualmente Vialidad Nacional sigue teniendo deuda de mayo en adelante con los contratistas. O sea que, quiero decir, había problemas de falta de pago importantes. Esto es un caso especial que había Vialidad Nacional. Quiero señalar que no eran todos los casos así, ¿no? En otras reparticiones, incluso había reparticiones que estaban al día. Pero Vialidad Nacional, que es muy importante, porque además es una repartición que tenía y tiene un volumen de contratos muy importante, el problema era grave, sigue siendo grave. Pero por otro lado, a las obras que estaban en curso, que algunas de ellas se pagaba, a partir del segundo semestre del 2015 ya empezamos a tener problemas graves en los pagos. Octubre se pagó muy poco, noviembre prácticamente nada y bueno, diciembre 0. Gracias. Gracias. Senadora. Sí, buenos días. Yo voy a hacer 2 preguntas, una bastante breves. Hemos estado en el día de ayer con los gobernadores de provincia que casi te diría que de manera unánime han visto y han indicado la necesidad de renovar la obra pública de las provincias. Las grandes obras de infraestructura que durante estos años no se pudieron concretar por falta de crédito externo a largo plazo. Y una de las preguntas es si en la reactivación económica de la industria de la construcción, ¿qué lugar le cabe a la obra pública nacional y qué lugar le cabe a la obra pública provincial o municipal? Si esos números los tenemos y si hay una notable desventaja entre uno y otro, entre una u otra jurisdicción que pudiera percibirse la necesidad de reiniciar para generar actividad productiva la inversión pública provincial y municipal. Y la segunda es si la Cámara estima la necesidad de salir de esta permanente emergencia nacional decretada año tras año por los gobiernos como también una forma de volver a reactivar los pagos de una manera distinta, habida cuenta que la emergencia nacional permite estas dilaciones que indicaste recién en tu presentación. Con respecto a la inversión nacional, provincial o municipal, la realidad que lo que nosotros vemos en los últimos años, un enorme proceso de deterioro de las finanzas municipales y provinciales, porque la nación es la que tiene los recursos. Con lo cual, efectivamente, los municipios tienen enormes atrasos de las obras que ellos pueden ejecutar, las provincias otro tanto, y la nación, a pesar de todo, otro tanto. La realidad es que esto es un tema que si no se recomponen las finanzas, los presupuestos municipales y provinciales, es inviable que puedan hacer obra pública. Y acá creo que entran factores que exceden en mucho la inversión en obra pública. Creo que es un problema de empleo en las provincias y en los municipios, de gasto corriente, que impide que, salvo provincias muy particulares, que impide que tengan recursos para hacer obra pública. Entonces, en la medida en que no se pueda recrear esos presupuestos donde haya una porción importante de inversión
y claro, el déficit municipal y provincial va a seguir siendo enorme. La Nación tiene otros recursos y bueno, tiene acceso a hacer otro tipo de obras, pero como yo manifesté anteriormente, creo que es absolutamente insuficiente frente a la magnitud de la inversión que hay que hacer. Y bueno, creo que esto complementa de alguna forma su segunda pregunta, que creo que Argentina alguna vez tiene que dejar de estar en emergencia económica, tiene que volver a la normalidad y bueno, y esperemos que ahí volvamos a años anteriores donde fundamentalmente las provincias y los municipios también tenían posibilidad de hacer obras, ¿no? Senador. Buenos días. Dos preguntas. Ayer el gobernador de Santa Cruz, referido al tema de insertarnos en el mundo, tuvo una posición diferente y sostuvo que estamos insertos en el mundo y que hay una cantidad enorme de financiamiento en obras públicas que hace el segundo país del mundo en poderío económico, que son las financiaciones de China. ¿Usted cree que eso es suficiente o que hay que ampliarlo? Y si hay que mantener las relaciones con China, las relaciones económicas de este financiamiento. La segunda pregunta está referido, usted sostiene, la Cámara sostiene que el único camino es el endeudamiento para la obra pública. Discrepo en ello, pero no importa, sobre ese principio, sobre lo que ustedes piensan, el ministro Prat-Gay, cuando nos informó en el Senado, repitió 5 veces que el endeudamiento que va a tomar el gobierno es para pagar el déficit. En ningún momento sostuvo que el endeudamiento estuviera dirigido a calzarlo con obra pública. Me parece que es diferente tomar deuda para enjuagar el déficit que tomar deuda para hacer, por ejemplo, el Plan Belgrano. Y calzar que los créditos tengan que ser tanto para los ferrocarriles, tanto para las autopistas, tanto para la infraestructura. De tal forma que todos los argentinos podamos controlar que la plata que ingresó, los cientos de millones que ingresó para una obra, si la obra se hace o no se hace. Entonces la pregunta es, ¿usted cree que se debe tomar ese endeudamiento que ustedes sostienen que es imprescindible para enjuagar déficit, o ese endeudamiento tiene que estar referido y condicionado a la utilización para determinadas obras de infraestructura económica y social? Gracias. Voy a empezar por la segunda pregunta. Yo, por suerte, soy vicepresidente de la Cámara y no el ministro de Hacienda de la Argentina de hoy, porque la realidad es que nosotros sostenemos que la infraestructura el país la tiene que hacer con todos los fondos disponibles. Por supuesto que lo tiene que hacer con Fondo del Tesoro, por supuesto que lo tiene que hacer con los organismos multilaterales de crédito, pero también quiero decir que la infraestructura de un país la disfrutan varias generaciones y entonces no es justo que la pague una generación para que la disfrute la siguiente. Tienen que ser financiamientos intergeneracionales que paguen estas inversiones que duran muchos años. Esto es un punto. Yo no estoy diciendo que no hay que usar Fondo del Tesoro, lo que estoy diciendo sí es que es absolutamente insuficiente, como lo demuestra, insisto, no hay más que salir a cualquier ruta de acá nomás y uno se da cuenta de los déficits enormes de infraestructura que hay. Esto por un lado. Por otro lado, obviamente desde el punto de vista sectorial, yo digo, hablo un poco de lo que yo sé, que es la infraestructura, y digo, señores, por favor, endeudémonos para inversión y no para gasto corriente. Yo no me quiero endeudar para gasto corriente. Ahora, como ciudadano sé que hay un enorme déficit fiscal, sé que el déficit es, el gasto público es en gran medida inelástico, no es fácil bajarlo. Creo que nadie está esperando un ajuste abrupto de la economía que baje drásticamente ese déficit, porque creo que nadie quiere un problema social en Argentina. Así que en realidad creo que el ministro de Hacienda hace lo que puede y creo
creo, aunque no me guste sectorialmente, creo que la economía necesita financiar el déficit, necesita financiar el gasto corriente y creo que también es imprescindible conseguir financiamiento para obras de infraestructura. La primera pregunta, y con respecto a estos créditos tanto de China como de Rusia como de Brasil, que son los que se han hecho últimamente, quiero señalar que son préstamos marginales en el total de la inversión de obra pública de un país. Son créditos en general baja tasa. Baja tasa no quiere decir muy baja tasa, porque cuando usted toma los créditos chinos y le suma los seguros de créditos y el costo total del financiamiento, estamos hablando de un costo financiero del 8,5%, no del 4%, no del 3 o del 4 como son los organismos multilaterales de crédito, con lo cual son baratos para la Argentina de hoy, no son baratos para el mundo. Además de eso, vienen atados a provisiones de origen chino, en este caso, ruso o brasileño, caras. Es decir, nosotros en estos préstamos contratamos financiamiento barato, como lo expresé recién, y a largo plazo, pero los bienes de origen no son baratos, son caros. Es decir, si los compráramos al contado en el mundo, esos bienes serían más baratos, que es la ventaja que tienen el Banco Mundial, el BID o la CAF, donde son préstamos financieros puros y uno después compra los productos que quiere en Argentina o en el mundo. Y también tienen distorsiones graves. Por ejemplo, en equipamiento que se compró para el Belgrano Carga se compraron locomotoras y vagones. Algunas se podrían fabricar en Argentina, probablemente a otro precio, pero se podrían fabricar en Argentina y dar trabajo a Argentina, pero fundamentalmente, como ejemplo de distorsiones, digo, se trajeron los durmientes, que son hormigón y hierro, un durmiente de hormigón y hierro de China. Porque, claro, estos países prestan dinero, pero claro, dicen, señores, ustedes me compran todas las cosas a mí. Entonces, digo, para un país que no tiene crédito, y bueno, sí, está bien, hagamos algo de este tipo. No es lo ideal, no es lo que hacen los países que tienen acceso al crédito. En todo caso, son inversiones de obra pública marginales. El senador Guastavino. Gracias, presidente. Bueno, una consulta que no tiene que ver con la obra pública. Quería consultarle. Bajo la presidencia del Banco Central de Juan Carlos Fábrega, hubo todo un proceso que estuvo a punto de culminar exitosamente en el rescate de los bonos de la deuda que estaban defaulteadas. ¿La Cámara de Construcción tuvo alguna participación en ese proceso? Sí. Cuando empezaron unas primeras ideas de que un grupo de bancos privados y de empresarios privados argentinos colaboraran para solucionar el tema de la deuda, nosotros fuimos convocados junto, insisto, con otros empresarios y básicamente con los bancos que lideraron el proceso para que formáramos parte de esta negociación. La idea era que este grupo de empresas pudiera comprar la deuda con los holdouts y esperar que terminara la famosa cláusula Rufo, pasar al año subsiguiente y ahí poder, ya con el gobierno, por supuesto, proceder a solucionar el problema. El acuerdo ese estaba terminado, fue un acuerdo cerrado con los holdouts, convenido. La información que teníamos era que el gobierno estaba de acuerdo en que procediéramos a firmarlo. Obviamente los empresarios privados y los bancos no iban a firmar si no era satisfacción del gobierno esa solución, no era una solución, digamos, que nosotros estábamos buscando en forma independiente. Bueno, y a último momento, y ahí desconozco las causas, sabemos que con el acuerdo firmado y faltaba solamente el ok del gobierno argentino, no se produjo, ¿no? Así que, bueno, la respuesta es sí. La senadora Lavado, después el senador Perotti y el senador Piñera. Senadora. Buenos días. Quería preguntarle cómo considera usted que fue el nivel de inversión del Gobierno Nacional en estos
12 años y si nos puede decir en qué el nivel y cuánto fue el porcentaje de inversión del Gobierno Nacional en estos últimos 12 años. Nosotros, la historia es que durante la década del 90 hubo muy poca inversión pública. Sí hubo mucha inversión de ese segmento que yo decía, ese 3% que yo mencionaba, imprescindible de inversión en infraestructura privada. Con las privatizaciones hubo muchas obras de infraestructura financiadas por privados, pero la verdad que hubo poca inversión pública. Hubo muy poca inversión pública del 2099, 2000, 2001. Después vino el default, hubo un par de años de muy poca inversión y paulatinamente el gobierno anterior empezó a invertir en obra pública con un proceso que pasamos del 0,7% de inversión y llegamos en el año más importante al 3%, 3,1%, 3,2% de inversión pública. Yo quiero señalar que el anterior gobierno, hay gobiernos que han tenido más impronta que otros para la ejecución de obra pública. El gobierno anterior tenía deseos de hacer obra, creo que hizo un esfuerzo importante para hacer obras, pero en el marco que yo comento, digamos, dentro del problema de no acceso al crédito, los organismos multilaterales de crédito no fueron, digamos, en los últimos tiempos, sobre todo, no aprobaban los proyectos que Argentina les presentaba, demoraban la aprobación, pasamos a ser casi pagadores netos, es decir, casi pagamos más a los organismos multilaterales de crédito de lo que recibimos en los últimos años. Así que bueno, el gobierno anterior hizo un esfuerzo importante, pero repito, claramente insuficiente frente a las necesidades, ¿no? Senador Perotti, ya están los invitados posteriores, así que por ahí le vamos a pedir que acotemos al tema del acuerdo. ¿Cuál es la situación actual del sector de la construcción en aras de lo que usted plantea, las posibilidades de un nuevo esquema de financiamiento internacional para competir con obras, con presencia de empresas internacionales en el país? Normalmente muchos de los organismos internacionales o tienen un esquema de vía corta o hay licitaciones internacionales. ¿Cómo está la industria de la construcción en este momento para esa situación? Y la otra, en algunos momentos la misma Cámara y demás propiciaba la discusión de la repatriación de capitales argentinos para destinar al sector de la construcción ante la falta de financiamiento o la posibilidad de que ese financiamiento de recursos de argentinos en el exterior pudiese estar ayudando a la carencia de infraestructura y en particular de viviendas. ¿Qué es lo que está pensando hoy el sector? Con respecto a la primera pregunta, efectivamente todas las licitaciones de los organismos multilaterales de crédito son licitaciones internacionales. Ahí nosotros estamos absolutamente preparados para competir, lo hacemos normalmente, competimos frecuentemente con empresas internacionales. No es un tema que nos preocupa, estamos, repito, muy preparados. Sí nos preocupa, esto lo manifestamos permanentemente, que justamente debido a la carencia de crédito, muchas veces Argentina está haciendo o pretende hacer licitaciones donde el oferente tiene que traer la financiación. Ahí sí tenemos una gigantesca desventaja, nosotros no tenemos ninguna posibilidad de conseguir financiamiento a largo plazo, sí los extranjeros, en determinadas condiciones. Ahí nos preocupa claramente, no somos competitivos, ahí somos furgón de cola de los extranjeros. Tenemos propuestas que le hemos hecho llegar históricamente a los distintos gobiernos de cómo podemos acotar esta problemática, pero bueno, ese sí es un tema que nos preocupa. Con respecto a la repatriación de capitales, habría que ver, digamos, la forma en que vaya a la industria de la construcción. El gobierno anterior, ustedes recordarán que sacó los cedines. Los cedines terminaron siendo un blanqueo del orden de los 2.200 millones de dólares y los cedines se podían usar, se tenían que usar, no se podían usar, para la compra de inmuebles. La verdad que el volumen de compra de inmuebles por 2.200 millones de dólares dinamizó poco al sector inmobiliario,
pero no se vio reflejado en edificios nuevos, digamos. No es que tuvo una significativa importancia para que empezaran nuevos edificios a construirse. La cadencia de construcción estuvo en realidad asignada por problemas de vaivenes de la economía, de oferta y demanda, y no por este tema de los edines, con lo cual habría que ver cuál es el mecanismo para que esa repatriación de capitales impacte realmente en obras en la industria de la construcción, porque el esquema anterior, repito, no fue suficiente para que nosotros como industria lo llegáramos a notar. Gracias, presidente. Quería preguntarle cuál era el descuento que se había pactado con los fondos buitres cuando se hizo el acuerdo al que usted hizo referencia, respecto a la deuda reclamada. Lamentablemente, senador, no le puedo contestar, porque nosotros, particularmente la Cámara de la Construcción, no tuvimos acceso a ese documento final. Eso lo lideró fundamentalmente ADEVA, y nosotros, fue una negociación muy, muy reservada, de muy poca gente, donde participaron, insisto, muy, muy pocas personas del lado nuestro, así que nosotros no tuvimos acceso al documento, no le puedo responder. Bueno, creo que agotamos las preguntas. Muchísimas gracias, Gustavo.